sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Entonces, hoy he titulado la palabra Habla con Dios. Habla con Dios. Si la Biblia dice que orar es hablar con Dios, por eso nosotros nos rezamos. ¿A quién le gustaría que le repitieran las mismas palabras y las mismas palabras, las mismas palabras? Imagina yo teniendo un hijo que me diga: papi, yo te quiero. Papi, yo te quiero. Papi, cuídame. Papi, cuídame. Y al día siguiente lo mismo. No, yo quiero que él hable conmigo. Y toda relación que se respete, o toda buena relación que se respete, tiene que tener una buena comunicación. Amén. ¿Están aquí? Entonces, hablar con Dios te fortalece. Hablar con Dios alegra tu vida. Lucas capítulo 6:12 dice: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Podemos ver que Jesús buscó privacidad. Es tan importante hay veces cerrar la puerta y estar a solas con Dios. Él buscó estar a solas. No sé por qué se fue de su casa o qué, pero dijo: necesito estar a solas. Y no un ratico, sino toda la noche. Y antes de que él tomara esa decisión, él tenía que tomar una importante decisión. Lo que nos enseña Jesús es que uno, como hijo de Dios, debe entender que cualquier decisión que tú tomes en la vida es merecedora de hablar con Dios. Padre, ¿a ti qué te parece? ¿Te parece que ese trabajo es el que me conviene? ¿Te parece que ese es el hombre de mi vida? Jesús oraba. Y lo que se nos enseña es que si Él, siendo parte de la Trinidad, oraba, ¿por qué nosotros no oramos tanto? ¿Por qué nosotros no buscamos tener esa comunión íntima con el Señor? En Lucas 18:1 dice: Jesús dijo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El hombre que persiste en la oración puede contar con un crecimiento espiritual. El hombre que persiste, que habla con Dios, puede saber que es un hombre que se le va a ver como un hombre de fe. El hombre que habla con Dios, no importa por lo que estés pasando, siempre tienes esperanza de que las cosas van a salir bien, porque Dios tiene el control de tu vida. Wow. ¿Le gusta eso? El hombre que habla con Dios conoce a Dios y al final termina confiando en Él un 100%. Wow. Ahora, ¿orar es fácil? No siempre. No, gracias por tu sinceridad. Orar no es fácil. Es una disciplina. Las disciplinas no son fáciles. Sobre todo cuando solo ves a Dios como el solucionador de tus chicharrones. Tú no puedes ser un hombre que habla con Dios y que es un estilo de vida solamente cuando buscas al Dios bombero. Y hay gente que lamentablemente, tristemente, solamente buscan a Dios cuando necesitan algo de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú nada más lo busques cuando necesitas un milagro de Él. Él quiere que tú lo busques como un padre amoroso que desea tener una relación contigo y conmigo. Esa es la verdadera motivación de hablar con Dios.
buscarlo. Te necesito. De hecho, yo estoy seguro que muchos de ustedes, cuando han tenido días ajetreados, 1 o 2 días que no han tenido el tiempo a estar a solas con Dios, ¿no les hace falta? Claro. ¿Por qué les hace falta? Porque están enamorados de Dios. ¿Están aquí? Ahora, ¿por qué no nos comunicamos tanto como debiéramos? Muchos a veces sienten de que Dios no responde a las oraciones. Y cuando Dios no responde a las oraciones, se pierde el interés por hablar con Dios. Se pierde el interés por hablar con Dios. Cuando Dios nos otorga lo que pedimos, pensamos, no vale la pena, que Dios nos responde. Y esa actitud lo que denota de una persona es que no está interesada en buscar la voluntad de Dios, sino que se haga la suya y la mía. Cuando usted ora y vio que Dios no le respondió y ya no quiso orar más y ya no quiso buscar más de Dios, es porque usted no estaba interesado en buscar la voluntad de Dios, y lo que estaba interesado es que Dios hiciera su voluntad. Y se lo voy a repetir toda la mañana. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso dice la Biblia. La voluntad tuya, hoy te vas a dar cuenta, no es ni muy buena, ni muy agradable, y poco menos perfecta. La Biblia no dice que tu voluntad es buena, ni la mía. Entonces, dejar de hablar con Dios porque Dios no me concede algo, ¡wow!, lo más cercano a un enfriamiento espiritual. Entre menos hables con Dios, más se enfría tu espíritu, más se muere tu espíritu, menos fe y una pereza espiritual tremenda. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y si hay algo claro que nos enseñó Cristo, es hacer la voluntad del Señor. Lucas capítulo 22, versículo 42, le dice, en los momentos difíciles, a punto de pasar a la cruz: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Si miramos bien este texto, dice el Señor, si quieres. Antes de pedirle lo que él deseaba, si quieres. Él tenía claro, Jesús tenía claro el propósito de hablar con Dios, el propósito de la oración con Dios. Padre, si quieres. O sea, él sabía y entendía que la voluntad de Dios era la correcta. Él entendía y respetaba su autoridad, su soberanía, su sabiduría. Cuando nosotros nos decimos, Padre, si quieres, lo que estoy dando yo a entender es que no, Dios está en nada. No me dio lo que yo quería. Y ahorita se da cuenta que bendito sea nuestro Dios, que no nos da siempre lo que pedimos. Ahí se quedaron callados mucho. Y es porque no entienden qué es hablar con Dios. Pero al mismo tiempo fue sincero. Es importante ser sincero con Dios. Decirle a Dios lo que tú sientes no es malo. Dice, mas sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Porque Él sabe que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable
y perfecta. Y si el Hijo de Dios sabía que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta, entonces tú debes de saber que si Dios lo hace así, es porque así convino o conviene. Así no duela. ¿Cómo es su voluntad? Y al final, ¿qué dice? Perfecta. Jesús le reveló al Padre la angustia que se sentía ante la prueba que se acercaba, pero también reafirmó su compromiso de cumplir su voluntad. Yo quiero que me acompañe a Mateo 7, una palabra muy conocida, del 7 a 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. ¿Todo el que pide qué? En otras palabras, todo el que habla con Dios, ¿qué? Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Alguien dice amén? Entonces vamos como viendo por pedazos. El versículo 7 dice: pedid y se os dará. Esta es una invitación. ¿Y de parte de quién viene la invitación? Del mismo Señor. Pedid y se os dará. Es una invitación donde el Padre nos está diciendo: habla, hijo, conmigo, pídeme, búscame, que yo te garantizo que se te va a dar. ¿Alguien se alegra con eso? Dios mismo te garantiza que lo que estás pidiendo te lo va a dar. Gloria a Dios, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¡Wow! Excelente. En este texto Jesús garantiza eso, que si pedimos, oramos, tenemos comunión, persistimos y nos esforzamos, Jesús nos asegura que tarde o temprano los esfuerzos serán recompensados. Entonces, si tú le hablas al Padre, el Padre oye y responde. Ahora, en el versículo 9 y 10 hay una ilustración terrenal. Ahí está, Tito, para que podamos entender mejor el corazón del Padre. Atención, esta es una ilustración que Jesús nos muestra para que podamos entender mejor el corazón del Padre. Dice: ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Esta palabra nos enseña que Dios nunca nos va a engañar dándonos una piedra si pedimos pan. No, Dios nunca se burlará de ti. Tú eres su hijo. Él es bueno. Dios no te va a dar a ti una piedra si sabe que tú tienes hambre. Él te dará pan. Pero en el versículo 11 vemos que Jesús también nos da la explicación del carácter de Dios. Primero nos muestra a un padre que con un corazón bueno. Y en este versículo 11 nos muestra el carácter de Dios, que es lo que mucha gente no entiende. La gente dice: si Dios es bueno, sí, pero Dios es justo. Si Dios me ama, sí, pero Dios es santo y tiene un carácter, y su carácter es santo. ¿Aló? Entonces dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Wow. ¿Alguien está esperando cosas buenas de parte de Dios? Poquitos. ¿Alguien está pidiendo cosas buenas de parte de Dios? ¿Qué está diciendo ahí? Que su carácter no es ni egoísta, ni tacaño,
ni amarrado. Muchas veces comparan el Padre Celestial con el Padre que tuvieron en la tierra, que era más amarrado que un sancocho de tuerca. Pero el Padre de los cielos no es un Padre ni egoísta, ni amarrado, ni nada de esas cosas, ni envidioso, nada de esas cosas. Nuestro Dios es un Dios bueno, amoroso, que cuida, te bendice, te consuela hasta los huesos. Entonces, número uno, ya compartimos esto. Porque cuando oramos, al no recibir lo que pedimos, lo primero que viene a nuestra cabeza es que no vale la pena. Algunos hasta entran en incredulidad y dicen: Dios no existe. Porque si Dios existiera, las cosas las hubiese hecho así, 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 y yo las hubiese hecho así. Dígase usted mismo: yo no soy Dios, aunque crea hay veces que soy Dios. Segundo, otra razón es que nos desesperamos. Algunos de ustedes son como medio desesperaditos. Yo sé que en esta iglesia no, pero hay otra iglesia donde los hermanos, los hijos de Dios, son desesperadísimos, afanados. De esos que no se acabó el servicio, ya se largaron, ¿cierto? Viven afanados para todo, como el Chopper. El perro mío es el primero que sale, el último que sale, el primero que se tira. Yo no sé por qué vive con tanto afán. Uy, hermano. Por eso hay veces no oramos. Y sabemos que la Biblia dice en el Salmo 41: pacientemente esperé al Señor. Con el Señor todo es como, ¿cómo? No, como yo le he enseñado varias veces, ¿cómo es? Lento, más lento y cachiparado. Si usted está muy afanado, vaya a buscarse a otro Dios, porque con Dios las cosas es a su tiempo. Todas las cosas son al tiempo de Dios, y todo es maravilloso al tiempo de Dios. Si usted quiere comerse una manzana, tiene que esperar que madure. Si quiere comerse un aguacate, tiene que esperar que madure. Qué rico un aguacate, ¿cierto? Pero usted se ha comido alguna vez un aguacate verde que no... Bueno, entonces muchas veces Dios dice: no te puedo responder todavía, no te puedo otorgar lo que quieres, porque todavía estás verde, tienes que madurar. Aló, 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 aló. ¿Alguien está aquí? Entonces, a lo que voy, el hecho de que Dios no me dé algo a mí en el momento no quiere decir que sea malo, sino que yo soy el que estoy mal. No lo conozco. Porque su naturaleza es ¿qué? Bendecirnos. Y la otra es que no buscamos a Dios como el Padre amoroso, sino como el Aladino de la lámpara, el genio de la lámpara. Y Dios no va a funcionar así. Es más, hay gente que ora. Venga, con esta idea religiosa: voy a orar. Dios, estoy orando. Ya te torcí el brazo. ¿No te duele ahí todavía? Un poquito más de oración, un poquito. No es suficiente. Entonces vamos a ayunar. Vamos a romper ese brazo. Voy a quebrar tu voluntad. No hablamos con Dios para eso. Hablamos con Dios para conocer su voluntad. Y la otra razón, que es donde nos vamos a quedar, es que no sabemos pedir. Yo sé que ya empieza a ponerse la cosa pesadita, pero dígale que está a su lado: sonríe, es la feria de las flores. No sabemos pedir. Como les dije, hay veces Dios no nos da lo que pedimos porque nos hace daño, porque nos puede desviar del propósito de Dios, porque puede hacer que te conviertas en un hombre muy orgulloso, un Nabucodonosor paisa. Entonces mira lo que dice Santiago 4:2-3. Dice: sin embargo,
no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, primero que todo, no hablan con Dios. La gente anda buscando la manera como se rebusca lo que desea, sin Dios o con Dios. Si no es con Dios, hasta con un brujo, como sea, pero yo voy a buscar lo que se me metió en la cabeza. Y dice el versículo 3: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. Ay, ¿cómo así? Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque no lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Desean solamente lo que les dará placer. En otras palabras, los hijos de Dios tenemos que orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Como dice Efesios capítulo 6 versículo 18, que más adelante lo vamos a ver. Es orar bajo la dirección del Espíritu Santo. Para eso tienes el Espíritu Santo. Para cuando no sepas qué hacer, le digas: Espíritu Santo de Dios, ¿qué hago? ¿Sabes por qué muchos tienen el Global System en el carro? ¿Cómo se llama? El GPS. Para cuando se pierdan, lo usen. Pero lo más inteligente lo ponen antes de perderse, no después de perderse. ¿Aló? Perdón, no se moleste conmigo. Pero la carne no sabe orar. Por eso es que Dios dice: pedid, habla conmigo en el lenguaje espiritual, en el lenguaje bíblico, con la sabiduría del Espíritu Santo, no con tu religiosidad. Porque la carne no sabe orar. La carne es egoísta. Hay oraciones egoístas. Caín tenía un egoísmo con sus hermanos, una envidia impresionante. Hay oraciones o comentarios con Dios: ¿y por qué si Él tiene, yo no puedo tener? Si tú dices y empiezas a usar la palabra de Dios, que tú no haces acepción de persona. La Biblia dice. Las oraciones en la carne están llenas de envidia, están llenas de afán, están llenas de orgullo. Entonces la invitación de Cristo cuando dice pidan, busquen, llamen, es como un cheque en blanco, así de ese tamaño. Es como si alguno de ustedes me diera un cheque en blanco y me diera: pastor, póngale usted la cifra. ¿Cómo? Eso me sorprendería. Esta es la invitación que Jesús nos está diciendo, y la garantía del Padre: pidan y se les dará. Pero esta oferta está relacionada con las riquezas de su gloria. Esta riqueza está relacionada con las riquezas de su gloria. Infortunadamente nosotros, desde que nacimos, nos enseñaron a prender una vela para doblar el brazo a la voluntad de Dios. Y ahora que estamos en Cristo, que somos cristianos, entre comillas, nos han enseñado de que yo lo que hago, yo predico para que Dios me prospere. Por ahí dijo un hereje, que Dios me perdone, no voy a decir nombre, que antes de que Cristo vengan, todos los cristianos van a ser millonarios. Dios mío. Y ¿sabe? Para la bobada no hay pomada. Hay un montón de cristianos que cuando algunos dicen eso porque son famosos, amén, y danzan y se tiran. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú eres rico
espiritualmente. Eso te lo garantiza. Esa es la garantía que está dando aquí Jesús. La ilustración. Pidan. Pero desafortunadamente nosotros hay veces pedimos más de lo que está en la tierra que lo que está en el cielo. ¿Aló? Y ahí es donde viene el arroz con mango. Porque hay veces nuestra voluntad es el mismo freno para que se desate la bendición del cielo. Porque la Biblia dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios no tiene ningún problema en darte vaca, finca. Si es la voluntad de Dios, date un carro, una esposa de bendición. Él no tiene ningún problema en darme una iglesia hermosa. Pero Él sí tiene un problema con una motivación incorrecta de mi corazón. Dios nunca te va a dar ninguna clase de bendición para apartarte de Él. Cuando una persona me dice: no, Dios me bendijo, por eso ya no tengo tiempo para Dios, él escuchó la voz incorrecta. Las riquezas que Dios garantiza para sus hijos son las que le dio a los apóstoles. Los apóstoles vieron a un hombre enfermo y le dijeron: pues no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían? Unción, autoridad, poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora entiéndame, en el Nuevo Testamento somos reyes y sacerdotes. Dios es fiel. Si un hombre le cree a Dios y busca la oración, habla con Dios en el Espíritu y es un hombre trabajador, tranquilo que lo que tú haces Dios lo va a bendecir. Dios te va a bendecir porque Dios es un Dios que su naturaleza es bendecirte y punto. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Entonces, la carne no le interesa hacer la voluntad de Dios ni las ofertas de Dios, porque la carne no cree en las promesas de Dios. No cree. ¿Por qué? Porque la carne no mora el bien. Y cuando tú lees las escrituras te das cuenta que dice: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, pleito, fornicación, lengua, chisme, división. La carne está en nada. Tanto así que es lo que más sentimos, ¿cierto? Uy, sabroso la carnita. Pero no entrará al reino de los cielos, porque cuando estemos allá Dios nos va a dar un cuerpo diferente, porque tendremos un espíritu diferente. Amén, amén. Entonces Lucas capítulo 11 versículo 13 dice: pues si vosotros siendo malos, le voy a leer Lucas 11:13, estábamos leyendo Mateo 7, ahora Lucas 13 para que entienda algo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Diga conmigo, ¿cuánto más? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Esta es la garantía. Habla, pedir, llama, buscar. Estoy dispuesto. Los cielos están abiertos a darte todo lo que Dios tiene preparado para ti. El mejor regalo que hemos recibido fue Cristo. Y después que Cristo resucitó, lo segundo que hemos recibido es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder cuando reciban al Espíritu Santo de Dios. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder, dominio propio, para cuando vengan los chicharrones, vengan los problemas, vengan las enfermedades, vengan todo lo que se venga, tú puedas levantarte y decir: un momento que yo estoy bendecido hasta los huesos, en el nombre de Jesús reprendo. Aló, aló, aló. Entonces, Efesios capítulo 6, 18. Ay, se me fue el tiempo, no me di cuenta. Oren en el Espíritu en todo ¿qué? Momento. Entonces, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Esa es la voluntad de Dios.
Aquí es donde Dios me asegura: Mori, te he sellado con el Espíritu Santo de Dios. Cuida la grey de mi pueblo, cuida a las ovejas. Si algún día cometes un error con ellas porque eres humano, háblales, pídeles perdón si tienes que pedirles perdón. Pero acuérdate que tú eres la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ora por la iglesia. 1 Juan 5:14, lo que no hemos entendido. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, wow, Él nos oye. Hay gente que lee esto así y se tragan estas palabras importantes: conforme a su voluntad. Aquí está el problema. Lo que quiera, lo pido, lo tengo. Conforme a la voluntad de ¿quién? El problema de muchos es que interpretamos mal los versículos bíblicos y no entendemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Sí, Dios está diciendo: pedid, se te dará, buscad. Sí, pero Dios te está invitando y te está ofreciendo. Es algo espiritual. Por ejemplo, pastor, ¿y entonces qué podemos pedir? Todo. Pastor, todo, no me está confundiendo. Todo. Todo lo que sea la voluntad de Dios. Pastor, ¿y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Pues, lea la Biblia. ¿Y cómo sé cuando yo le pido algo bíblico que Él no me lo da? Entonces, ¿qué? Pues, ore para ver, conozca la voluntad de Dios. De pronto le dice sí. ¿Cómo? De pronto le va a decir no. Y si le dice no, usted tiene que entender que entonces la voluntad de Dios era que eso no fuera para ti, porque Él te ama, porque Él te cuida, porque no es el tiempo. Y si te dice sí, bueno, gloria a Dios, porque hablar con Dios siempre será una bendición. Entonces, pastor, ¿qué podemos pedir? Algo que muchas veces no pedimos. A veces pedimos al Señor: ay, Padre mío, yo oro para que mi hijo vaya hasta la universidad, para que tú le des una muchacha bonita. Y no tiene nada de malo. Pero ¿qué tal si oramos para que Dios lo libre de las tentaciones? Oramos por los zapaticos, porque sean Nike, por la camisita que tenga el chulito. No tiene nada de malo. Pero ¿qué tal si oramos por el hombre interior de él? Amén. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mis amados, caer en tentación puede destruir toda tu vida. Caer en tentación de una fornicación puede destruir tu hogar. Caer en la tentación de jugar juegos de azares puede acabar con tu empresa. Caer en una tentación puede acabar con grandes ministros, como el enemigo lo ha hecho. Porque oramos por mucha gente, oramos por mucha comodidad, pero no oramos para que Dios me libre de la tentación, que lo que yo haga le agrade a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de la luz. La voluntad de Dios es que amemos más al dador que los regalos del dador. La voluntad de Dios es que tú entiendas que para Dios es cierto, nada es imposible. Daniel habló con Dios en el foso de los leones, y los fosos de leones se convirtieron en unos gaticos bonitos. No se lo comieron. Ese día se fueron de ayuno. Josué oró por que se parara el sol. El sol se paró. Así que no hay tiempo. Pero realmente lo que yo quería hacer era decirle que hable más con Dios, hermano. O sea, ¿se acuerdan que hace como unos 4 años o 3 años le prediqué el beneficiado es usted?
Dios se pone contento cuando tú hablas con Él porque Él te ama. Pero el que verdaderamente se llena de beneficio eres tú. Así que alguien hoy vaya a ser retado y diga: voy a tener un estilo de vida. Y eso tiene que ver también no solo con recibir a Cristo, sino hablar con el dueño del cartel. Les bendigo, amados hermanos, en el nombre de Cristo. Cuídense mucho. Yo tengo que trabajar también mucho estos días, pero cuídense mucho, no se vayan a emocionar. Nada de trago, nada de rumba, nada de vicio, nada de fornicación. Oren para que Dios los tenga firmes en el nombre de Jesús. Amén, amén. Les amamos, hermanos. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.